Ya chicos, muy buenos días entonces, espero que se encuentren muy bien. Estamos en la clase de instalación de servicios básicos de telecomunicaciones, ¿ya? O alias también taller de cableado estructurado. Vamos a recordar un poquito en qué habíamos quedado la última clase. Bueno, la clase anterior a la revisión de la última guía, antes de salir de vacaciones. Bueno, estábamos revisando los conceptos básicos que tenemos que conocer dentro del cable estructurado. Habíamos visto las organizaciones que regían a la capa física, ya que es la primera capa donde está todo lo tangible de los sistemas. Ya recuerden, en esta capa física o la capa 1, del modelo OSI, vamos recordando al modelo OSI, modelo de 7 capas que les presento acá. El taller de cable estructurado o instalación de servicios básicos abarca la primera capa o la capa física. ¿Ya? El primer tema que empezamos a revisar fueron las organizaciones que rigen la capa física, ¿ya? O sea, que están involucradas en estandarizar y protocolizar las normas que rigen, por ejemplo, la transmisión, la fabricación de los elementos de telecomunicaciones, ¿ya? Donde revisamos cuál era el principal trabajo de la IEEE, de la EIATIA, de la I2T, ¿cierto? De la ANSI o de las ISO, ¿ya? Entonces habíamos definido también que la capa física, bueno, abarca tres grandes áreas, que son los componentes físicos o el hardware. Recuerden todo lo tangible de un sistema. La codificación, ¿cierto? Cómo estos datos van a ser codificados, ¿ya? Y la señalización, cómo se van a enviar, de qué manera van a ser señalizados, ¿ya? Entonces teníamos los componentes físicos, codificación, señalización, que son las tres áreas que abarca la capa física. Gabriela pregunta, profesor, usted había enviado una tarea sobre qué era T568A y T568E para qué se utilizaba y eso. Sí, más específicamente creo que pregunté por T568, por ese estándar, ¿ya? Y luego obviamente iban a aparecer el estándar T568A y T568B, claro. Eso viene un poquito más adelante. También habíamos definido qué era el ancho de banda, ¿cierto? Que lo habíamos diferenciado del concepto de velocidad, que son dos cosas distintas, hablar de velocidad y de ancho de banda. O sea, está mal decir que mi velocidad son 20 megas. Por ejemplo, no es tu velocidad, sino es tu ancho de banda. ¿Y qué era el ancho de banda? Es la capacidad que tiene un medio para transmitir datos, ¿ya? En un cierto periodo de tiempo, que generalmente se mide en segundos. O sea, ¿qué mide el ancho de banda? ¿Cuántos datos puedes transmitir en un segundo? ¿Ya? Eso es lo que mide el ancho de banda, que no es lo mismo que la velocidad, porque la velocidad a la cual transmiten los medios siempre va a ser la velocidad de la luz, ¿ya? Lo que yo mido es cuántos datos puedo transmitir en un segundo a esa velocidad, ¿ya? Ese es el concepto de ancho de banda, que debemos diferenciarlo de la velocidad, que no tiene nada que ver. También habíamos definido que existen ciertos estándares, ¿ya? Ciertos estándares que deben ser asociados, por ejemplo, hablábamos de Ethernet. El estándar Ethernet habla del multiacceso. Cuando hablamos de Ethernet, hablamos de una red en la cual existen múltiples accesos o que múltiples hosts comparten un medio, un mismo medio.
De eso hablan las redes Ethernet, y podemos tener redes Ethernet con fibra también, con cobre, ¿ya? Y los estándares Ethernet, cuando yo hablo de Ethernet, o red de multiacceso, que es el sinónimo, hablo de una velocidad de 10 megabits por segundo. Cuando hablo de Fast Ethernet, hablo de una velocidad de 100 megabits por segundo. Y cuando hablo de Giga Ethernet, hablo de una velocidad de 1000 megabits por segundo. Después van a entender mejor esto cuando en el ramo de operación y fundamentos pasemos a unidades de almacenamiento. Se va a entender mejor qué es un mega, qué es un kilobyte, qué es un gigabyte. ¿Ya? Lo vamos a comprender mejor. Y qué son la unidad básica, el bit, ¿ya? Que es la unidad más mínima en un sistema computacional. ¿Ya? Entonces tenemos Fast Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet. ¿Ya? Siempre las velocidades se miden en bits, megabits. Después vamos a entender eso también porque puede haber una confusión con bits y bytes, que son dos conceptos distintos. Ya. También habíamos definido que era el rendimiento, que como dice ahí es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? O sea, el rendimiento tomaba varios parámetros, ya que tenían que verificarse con la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico, la latencia, ¿ya? Todo este conjunto hablaba de un rendimiento, de un performance que tiene mi red, ¿ya? Porque puede haber casos en que usted haga una instalación Fast Ethernet, que una instalación Fast Ethernet tiene una capacidad de transmitir hasta 100 megabits por segundo, pero cuando vayamos a hacer pruebas reales de transmisión nos vamos a dar cuenta que generalmente puede que tome 30 megabits por segundo, 40 megabits por segundo, 60, y nos vamos a dar cuenta que ese tope máximo de 100 no lo vamos a tener. ¿Ya? ¿Por qué? Porque influyen muchos factores, como los que están descritos acá, para el rendimiento de una red. Recuerden que las redes Ethernet son compartidas, ¿ya? O sea que más dispositivos pueden ocupar esa carretera o ese canal para transmitir. Y eso influye en la performance o en el rendimiento, ¿ya? O sea, cuántos datos estoy traficando, el tipo de datos que estoy enviando también, y la latencia, que recuerden que la latencia se refería a la cantidad de tiempo, incluidas las demoras, que le toma a los datos transferirse desde un punto determinado a otro. ¿Qué quiere decir esto? La latencia toma todo el espacio de tiempo que te demoras desde que sale el dato hasta que llega. Y sabemos que los datos, cuando viajan del punto A al punto B, pueden pasar por muchos dispositivos intermediarios antes de llegar. Y cada dispositivo intermediario tiene su propio rendimiento o su propia capacidad, ¿ya? Y esa capacidad independiente de cada dispositivo intermediario va generando latencia, ¿ya? O delays o demoras. Y todo ese conjunto, desde que sale hasta que llega, se le llama o denomina latencia, ¿ya? También vimos los medios de red, ¿ya? Analizamos el cableado de cobre, ¿cierto? Que tenía ciertas ventajas y desventajas, ventajas que era más económico, ya que fácil de instalar, pero tenía muchas desventajas en el campo de la interferencia de señales, ya que la interferencia eléctrica afecta los datos que pasan a través del cable. Recuerden que yo les explicaba que cuando pasa electricidad por un cable, se forma como un campo electromagnético a su alrededor que nosotros obviamente no podemos ver, pero que está ahí. Ese campo electromagnético es un tipo de copia de lo que va pasando dentro del cable. ¿Ya? Es como un fantasma del dato que va pasando dentro, de la electricidad que va pasando dentro. Y ese campo electromagnético puede ser inducido o inyectado a los cables eléctricos o a los cables de cobre que estén cercanos. Es por eso que si yo pusiese un cable de datos junto con un cable de electricidad, el cable de datos se va a ver afectado por esta electricidad que está induciendo e inyectando el cable con electricidad, ¿ya? A este tipo de interferencias, como vemos en la imagen,
puede cambiar o interferir a los datos, siendo que un dato fue enviado, por ejemplo, como ven en esta secuencia, puede ser interpretado de una manera errónea al llegar, por toda la interferencia que sufrió, ¿ya? Estas interferencias las podemos conocer como las EMI o las RFI, interferencia electromagnética o interferencia de radiofrecuencia, ya que es producida por los campos eléctricos que generan los cables de electricidad o los motores eléctricos, ¿ya? Como por ejemplo un microondas, una ampolleta, se me olvida el nombre, estas ampolletas larguitas, fluorescentes, ¿ya? Los motores eléctricos, dispositivos electromagnéticos, que generan estos campos eléctricos que pueden afectar tu red de datos. Es por ello que como norma, siempre usted debe instalar en canaletas separadas la red de datos y la red eléctrica. Nunca deben ir juntas, ¿ya? Eso habla de una buena práctica. Nosotros hablamos de buenas prácticas. Una de esas buenas prácticas es que usted como un profesional debe decirle al cliente que una red de datos no puede ir junto a una red eléctrica por la interferencia que ésta genera. Y esta interferencia obviamente va a causar una baja en el rendimiento que habíamos visto anteriormente de la red, no sacándole el máximo provecho que podríamos a esa red que hemos instalado, ¿ya? Generalmente les puede que les toque clientes que sean más tacaños y te van a decir, yo no voy a gastar el doble en canaletas, por ejemplo. Quiero que me instale todo en una sola canaleta. Usted tiene que tener la capacidad de explicarle al cliente que si hace eso, va a haber afectado el rendimiento de su red, haciéndole la misma explicación que yo le acabo de hacer, explicando que la red eléctrica va a afectar su red de datos y eso va a afectar el rendimiento. Si aún así el cliente quiere hacer la instalación ahí, recuerde siempre respaldar eso a través de algún correo o de algún documento en el cual el cliente tome conocimiento de eso, ¿cierto? Para que después usted no tenga problemas y el cliente no llegue y le diga, oiga, ¿qué pasa con mi red que está tan lenta? Usted le debe responder, yo le expliqué que eso era lo que iba a pasar si se ahorraba la plata en canaletas y quiere instalar todo en una sola, ¿ya? Es ahí la importancia de aprender teoría, ya de poder dar un argumento a la hora de dar una opinión, ¿ya? Y con esto usted ya tiene un argumento para explicarle al cliente que no es de su responsabilidad que la red esté funcionando más lenta porque usted le explicó qué pasaría, ¿ya? Ese es un tipo de interferencia. El otro tipo de interferencia es el crosstalk, que es muy similar por el mismo principio que les explicaba, que es que los datos en un cable eléctrico se forma un fantasma del mismo dato que va pasando dentro, y el crosstalk generalmente se da en las conversaciones telefónicas, ya en los cables telefónicos, que no sé si a alguien le ha ocurrido que mientras está hablando con una persona, escucha la conversación de otra. A eso se le denomina crosstalk, que es cuando se cruzan las llamadas. Y esto es porque ese fantasma que les explique que es una copia de lo que está dentro, se introduce al otro cable. Y es por ello que yo puedo escuchar qué está hablando otra persona. De hecho, antiguamente los espías que hacían, existían unas máquinas, unos dispositivos que bastaba con que tú pusieras este dispositivo cerca del cable telefónico, estando a metros de la persona que hablaba, podías escuchar conversaciones privadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el cable telefónico se forma este campo electromagnético que no vemos. El crosstalk se forma cuando hay dos cables juntos. ¿Ya? Si nos fijamos en los cables par trenzados, están todos los cables juntos, pero algún físico investigando se dio cuenta que este campo eléctrico se podía anular si nosotros trenzábamos los cables. Es por ello que los cables par trenzados vienen, como su nombre lo dice, trenzados. Es para anular este campo magnético que se forma en cada uno y dejarlo entre comillas en cero, ¿ya? Es por ello que los cables vienen trenzados. Es para eliminar el crosstalk, ¿ya?
es para mitigar entonces este tipo de interferencia. Gabriel Velázquez nos pregunta, profesor, ¿y no varía la interferencia si es cable de cobre o cable de fibra? Muy buena pregunta, Gabriela. El cable de fibra tiene una gran ventaja con respecto al cable de cobre. El cable de fibra es inmune a las interferencias electromagnéticas, o sea, no le hace nada. Yo puedo instalar cable de fibra eh, por el campo magnético más potente por cables de alta tensión y ese cable de fibra no va a recibir ninguna alteración. Esa es una de las grandes ventajas de la fibra óptica en relación al cobre, ¿ya? Es una desventaja que tiene el cobre, es la interferencia. Y es una gran ventaja que tiene la fibra, es que no le afecta en nada a la fibra óptica estas interferencias que te estoy mencionando acá, ¿ya? Sigamos entonces. Entonces habíamos visto también que existen tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan actualmente, que son el par trenzado blindado, STP, el par trenzado no blindado, el UTP, y el cable coaxial. El cable par trenzado no blindado, nos vamos a dar cuenta que es vienen los 4 pares de cables, ¿cierto? Porque son 8 pines, o 8 cables de cobre que vienen par trenzados, lo cual nos da 4 pares, viene solamente cubierto por un plástico, ¿ya? Y el cable viene directamente expuesto, ¿ya? El cable UTP, que viene de Unshielded Twisted Pipe, o par trenzado sin coraza o sin escudo, es mucho más barato, ¿ya? No tiene protección contra el ruido. Ruido es como denominamos a la interferencia, ruido. No tiene protección para el ruido, ya que genera esta interferencia. Eh, Se recomienda utilizar en lugares que sé que no va a haber ninguna interferencia eléctrica, ya que yo tenga visto que no va a haber nada que interfiera. El cable UTP es más fácil de instalar, ¿cierto? Porque es más elástico, lo puedo mover de una manera más, o doblarlo de una manera más fácil, ¿ya? Mucho más económico. Luego tenemos el cable par trenzado blindado, o Shield Twisted Par. ¿Ya? Shield viene como de escudo, o de coraza, o de protección. Si vemos, este cable trae más componentes, ¿ya? Trae una separación, una cruz que separa cada par trenzado, tiene además una cubierta de papel aluminio, ¿ya? Y en algunos casos trae un cable a tierra, que es un pequeño alambrecito que toma todas estas energías que quedan dando vuelta y las elimina a través de una conexión hacia la tierra literalmente, ¿ya? Este cable es más difícil de manejar porque si tenemos la oportunidad prontamente de volver a clases, que no lo creo, los vamos a dar cuenta que es mucho más duro de manejar, ¿ya? ¿Por qué? Por toda esta protección que trae, ¿ya? También es más caro, ¿ya? Y se utiliza generalmente cuando sé que, o cuando por X razón, mi conexión va a pasar por lados que sí tienen algo de ruido. También me asegura evitar el ruido que podría aparecer en una conexión. También protege el cable es de mucho mejor calidad que el UTP, o sea, va a ser una conexión que va a durar años, ¿ya? Pero es mucho más cara y más difícil de instalar por esos motivos, ¿ya? Para saber cuál debo utilizar, tengo que entrar en un análisis, ver dónde voy a trabajar y todo, analizar todos esos factores que le he mencionado antes, ¿ya? No es que uno sea mejor que otro porque sí, ya no es que el STP sea mejor que el UTP porque sí, porque depende de las circunstancias. En algunas circunstancias va a ser mejor el UTP que el STP, y en otras sí o sí va a ser mejor el STP que el UTP. Todo depende de la circunstancia donde voy a trabajar, cuál va a ser la mejor opción. Pero no es que ninguno de estos es mejor que otro porque sí, ¿ya? Cada uno se utiliza dependiendo de las circunstancias. El cable coaxial, que lo podemos ver generalmente en las instalaciones de televisión por cable, ¿ya? O televisión satelital,
vamos a encontrar este tipo de cable que está recubierto por un plástico, por una malla metálica, un cable metálico, un plástico que recubre dentro un cable grueso de cobre, ¿ya? Y esto se utiliza generalmente en televisión por cable y televisión satelital, y también en cámaras de seguridad. Se ocupa un cable coaxial de tipo thin o delgado, ¿ya? Para cámaras de seguridad, de control de circuito cerrado, ¿ya? Antiguamente se utilizaba el cable coaxial para redes Ethernet, ¿ya? Ahora viene, no se utiliza, ¿ya? Por su costo también y porque es mucho más difícil de instalar, ¿ya? Por la cantidad de equipos que debo utilizar y todo ese tema práctico. Entonces el cable para trenzado no blindado lo habíamos definido que es el medio de red más común, el cable OTP que se termina con conectores RJ45. Los conectores RJ45 son los conectores macho, ¿ya? A los cuales se adosa este cable. Eh, Recuerden que en este ramo nosotros tenemos que aprender a crear un cable, ¿ya? A través de con cable UTP, un cable con los conectores RJ45 de manera artesanal. ¿Por qué es importante aprender a hacer estos cables? Porque te puede salvar en alguna emergencia, ¿ya? Te puede salvar. Siempre se recomienda utilizar cables hechos de fábrica, ¿ya? Pero en alguna emergencia, imagínate que te tocó hacer turno un día domingo a las 3 de la mañana, no vas a tener la oportunidad de ir a comprar un cable si es que no te quedan más en la empresa. Te quedaste sin cable, ¿ya? Y se te echó a perder uno que era súper importante para producción de un banco o de call center, ¿ya? En ese caso, en esas emergencias, obviamente tengo que salir del paso y crear un cable artesanal. Obviamente lo voy a utilizar por el momento que sea la emergencia y luego se recomienda siempre cambiarlo por uno de fábrica, certificado, ¿ya? En Chile generalmente, ¿qué pasa? Siempre la solución parche es la que queda como definitiva, pero la idea es que ustedes como nuevos trabajadores, personas que estudian, que analizan, terminen esas malas prácticas y sepan que un cable de emergencia es eso, un cable de emergencia, que después se debe reemplazar por uno apto para el trabajo, ¿ya? Como dicen las redes LAN, el cable UTP consta de 4 pares de hilos, los que les mencionaba, codificados por colores. Si se fijan, tienen colores. Hay colores, ¿ya? Estos colores están relacionados con las tareas que le envié, la tarea de T568, ese estándar de la IATIA, ¿ya? Estos colores tienen un significado. ¿Por qué? Porque estos colores me permiten ordenar los cobres, ¿ya? Darles un orden. ¿Por qué? Porque recuerden que yo trabajo con estándares que se rigen a nivel mundial. Con estos estándares yo puedo, estos conocimientos que estoy adquiriendo, los puedo utilizar en cualquier parte del mundo, ¿ya? No solamente en Chile. Si yo sé el código de colores para una instalación de cableado, ese mismo código me va a servir para todo el mundo. O sea, yo podría trabajar en cableo estructurado en el país que se me ocurra. ¿Por qué? Porque el código de colores es el mismo en todo el mundo. Esa es una ventaja de la estandarización, ¿ya? Entonces nos dice que UTP consta con 4 pares de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible que los protege contra daños físicos menores. El trenzado de los hilos ayuda a proteger contra interferencias de señales de otros hilos, el crosstalk, ¿ya? A eso se refiere esa parte. Aquí en esta imagen más o menos se explica cómo vienen, ¿ya? Esos pares. El cable par trenzado blindado, como dice acá, proporciona una mejor protección contra el ruido, porque como su nombre lo dice, viene blindado, trae mayor protección, ¿ya? Contra el ruido. Ruido, recuerden que es como le llamamos a la interferencia.
Dice, sin embargo, en comparación con el cable UTP, el cable STP es mucho más costoso y difícil de instalar, por lo que les explicaba. Como trae todo este recubrimiento, este escudo, es mucho más caro, ¿ya? También es obviamente de mejor calidad, pero también es más rígido, ¿ya? Para lugares donde yo necesito hacer como dobleces, e imagínense, tengo que pasar 20 cables, ¿ya? Se me va a hacer muy complicado. Es por eso que una instalación lleva análisis, no es llegar y tirar un cable porque sí, ¿ya? Tengo que primero analizar la zona de trabajo, los requerimientos del cliente, el dinero que el cliente tiene para invertir en la instalación, ¿ya? Todos esos factores influyen para determinar qué cable voy a usar, ¿ya? No es tirar un cable porque sí. Entonces nos dicen, al igual que el cable UTP, el STP utiliza un conector RJ45. Y ojo, que para crear cables artesanales no se recomienda el cable STP, ¿ya? Es muy difícil hacer un cable artesanal con el cable STP, por lo que les explicaba del recubrimiento que trae del blindaje. Generalmente siempre se utiliza el cable UTP para crear cables artesanales de emergencia, llamémosles cables de emergencia, ¿ya? Estos cables de emergencia se generan con los cables UTP, ¿ya? El cable STP combina las técnicas de blindaje para contrarrestar la EMI y la RFI, ¿ya? Lo que le explicaba anteriormente, generado por motores eléctricos, microondas, cables de alta tensión, ¿ya? Y el trenzado de los hilos para contrarrestar el crosstalk, ¿ya? O sea, trae dos técnicas. En cambio, el UTP solamente trae una técnica, que es contra el crosstalk, que sería el par trenzado, ¿ya? Para obtener los máximos beneficios del blindaje, los cables STP se terminan con conectores de datos STP blindados especiales, o sea, los RJ45, generalmente, si voy a hacer un cable con conexión STP, que es muy difícil de hacer, se recomienda hacerlo con cables macho blindados también, ya para aprovechar el máximo rendimiento. Pero como les decía, siempre se recomienda comprar el cable hecho de fábrica, ya no hacerlo artesanalmente. Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje puede actuar como antena y captar señales no deseadas, ¿ya? Recuerden que trae una conexión a tierra también, que debe ser conectada de manera correcta para botar toda esta energía que queda dando vuelta en el cable que necesita ser eliminada. El cable STP que se muestra se utiliza 4 pares de hilos. Cada uno de estos pares está empaquetado primero con un blindaje de hoja metálica y luego con el conjunto se empaqueta con una malla tejida o una hoja metálica. Se refiere a este dibujo que está acá, ¿ya? Este tipo de blindaje, eso sí, es mucho más costoso, ¿ya? Porque si se fijan, cada par trenzado también viene blindado, ¿ya? Con una hoja metálica. Además trae un trenzado o una malla metálica, ¿ya? Es muy similar a cómo viene el cable coaxial, ¿ya? Muy similar como viene el cable coaxial blindado, este tipo de par trenzado. Seguridad de los medios de cobre, esto también lo habíamos visto anteriormente, que es la separación entre el cableo de datos y de energía eléctrica debe cumplir con los códigos de seguridad. Siempre estos dos deben ir separados en canaletas independientes, nunca juntas, ¿ya? Los cables deben estar conectados correctamente. Por eso se recomienda, y esto va de la mano, con inspeccionar las instalaciones. Siempre en mi instalación, o si me toca ser administrador de red, debo estar conectando los cables, apretándolos, revisando, mirando, que nada esté suelto, ¿ya? Si se fijan, o bueno, se van a empezar a dar cuenta cuando volvamos a clase, en la sala generalmente me dicen, profe, no tengo internet en el computador. Voy yo, reviso, y ¿qué pasaba? El cable estaba suelto. Solamente había que apretar un poquito. Una inspección simple. Usted como administrador de red,
lo primero que debe hacer es apretar los conectores de vez en cuando, ya, chequear los que estén bien conectados. Con esa simple acción se va a ahorrar mucho trabajo, ¿ya? Mucho trabajo con una simple acción. Recuerde que siempre en una red yo debo revisar desde lo más obvio a lo más complicado. Si no tengo internet, lo más obvio que sería revisar si el cable está conectado o no, o si tengo prendida la antena del Wi-Fi o no. Siempre reviso de lo más obvio a lo más complicado, ¿ya? Porque si empiezo a revisar de lo más complicado, no tiene mucho sentido irme a lo complicado, ¿ya? Porque es como que construyo una casa pero desde el techo, ¿ya? Y las casas se construyen desde los cimientos. Lo mismo, debo revisar desde lo más obvio, que podría ser el problema, a lo más complicado. Debo ir evolucionando en mi revisión. Y por último dice, el equipo debe estar correctamente conectado a tierra. Y es muy importante por eso conocer conceptos de electricidad y electrónica. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mi instalación de red pueda conversar de términos de electricidad y electrónica con el técnico o el ingeniero en electricidad y electrónica, ¿ya? Para ver que una instalación a tierra quede correctamente realizada, ¿ya? Porque si no, obviamente, mis equipos, ya sea de telecomunicaciones o host, con el tiempo se van a deteriorar o su tiempo de vida va a disminuir, ¿ya? Estándares de cableados UTP. Como dice acá, el cableado UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la tía ella o ella tía, como quiera decirle. En particular, el estándar que rige al cableado UTP es el 568 o el T568, que viene de tía ella, ¿ya? O ella tía, de ahí viene la T. T568, si usted busca el estándar T568 que viene en una actividad, ¿ya? Dice, estipula los estándares comerciales, o sea, de venta, a eso se refiere, comerciales de cableado para las instalaciones LAN, y es el estándar de mayor uso en entornos de cableado LAN, ¿ya? Por lo que les comentaba, el cableado UTP es uno de los más utilizados por su bajo costo y su fácil instalación. O sea que si usted le toca ir a una empresa, lo más probable es que esa empresa tenga hecha una instalación con cable UTP. Es lo más probable, ¿ya? La fibra óptica todavía no entra de lleno, por lo que les comentaba que todavía es muy caro, ¿ya? Aunque tiene muchos beneficios, todavía es muy cara, ¿ya? Dice, algunos de los elementos definidos son, o sea, ¿qué define esta norma T568? Los tipos de cables, la longitud del cable, los conectores, terminación de los cables y métodos para realizar pruebas de cable, ¿ya? Eso es lo que abarca esta norma que usted debe investigar, obviamente, más profundamente. Dice, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IEEE, define las características eléctricas del cableado de cobre, o sea, de la electricidad que pasa por este cable, ¿ya? No cómo debe estar hecho el cable, sino la electricidad que pasa. Dice, la IEEE califica el cableado UTP según su rendimiento. O sea, la IEEE aquí también mete la cuchara, o mete su opinión. Dice, nosotros vamos a clasificar los cables según el rendimiento que tenga el cable, lo vamos a determinar en una categoría. Y es la IEEE quien se encarga de categorizar, ¿ya? Dice, los cables se dividen en categorías según su capacidad para transportar datos de ancho de banda a velocidades mayores. O sea, que los cables se categorizan por su ancho de banda. ¿Ya? Por su ancho de banda. Acá nos ponen un ejemplo. El cable de categoría 5, CAT5, se utiliza comúnmente en las instalaciones de Fast Ethernet, 100 base TX. 100 base se refiere a que puede transmitir 100 megabits por segundo. El TX se refiere a transmisión, transmission, ya la T. Cuando veo una T y una X se refiere a transmisión, o sea,
que fast Ethernet puede transmitir a 100 megabits por segundo, ¿ya? También nos dicen que otras categorías incluyen el cable de categoría 5 mejorado, el Cat5e, la categoría 6 y la categoría 6A. Como dice acá, los cables de categorías superiores se diseñan y fabrican para admitir velocidades superiores de transmisión de datos. A medida que se desarrollen y adoptan nuevas tecnologías Ethernet de velocidades en gigabit, categoría 5 es el tipo de cable mínimamente aceptable en la actualidad, o sea, como mínimo trabajo con 5E. Y categoría 6 es el tipo de cable recomendado para nuevas instalaciones edilicias. Ya, chequellos, se nos acaba el tiempo, vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima semana vamos a continuar con las categorías de los cables, ¿ya? Para que vayan tomando nota. Recuerden que envié una actividad para que revisen la plataforma del colegio, ¿ya? Revisen la plataforma y hagan las actividades que están ya en la página para su descarga. ¿Ya, chicos? Eso es. Espero que estén muy bien, ¿ya? Cuídense, por favor, ¿ya? Cuiden a sus familias también, no salgan si no es necesario y nos estamos viendo mañana.